Bienvenidos nuevamente muchachos y vamos a dar inicio a la resolución de ejemplos de tiro parabólico horizontal como de tiro parabólico oblicuo. Vamos a analizar una serie de ejercicios en los cuales pues vamos a aplicar las expresiones que vimos por ahí en las fórmulas. Y dice nuestro primer ejercicio: una pelota es lanzada horizontalmente desde una ventana, ¿sí?, con una velocidad inicial que tiene una magnitud de 10 metros por segundo y cae al suelo después de 5 segundos. Perfecto. Calcular a qué altura se encuentra la ventana, ¿sí? E inciso B, a qué distancia, ¿sí?, la pelota cae de la base del edificio. O sea, está aquí en esta parte, y cuánto fue nuestro alcance horizontal o nuestra distancia horizontal. Para esto, bueno, nos están proporcionando los siguientes datos, que viene siendo la distancia horizontal, que son los 10 metros por segundo, el tiempo en caer, que son 5 segundos, y nos preguntan la altura y la distancia horizontal. ¿De qué fenómeno se está tratando? Si ya se encuentra a una altura y le están proporcionando una velocidad inicial, dice aquí, horizontal, pues se trata de un tiro parabólico horizontal, al cual hay una velocidad horizontal. Precisamente ese es tu dato de velocidad horizontal de 10 metros por segundo, en el cual pues nos preguntan, ¿sí?, que la altura y la distancia horizontal. Aquí nos faltó agregar que, bueno, lo tenemos acá en los datos, pero que el tiempo que tarda en caer, ese tiempo es igual a 5 segundos. Ahí lo tenemos, lo que dura todo nuestro fenómeno. Entonces empecemos nosotros a calcular nuestras expresiones. Vamos a ver aquí, déjenme acomodar esto. Ahí lo tenemos. Entonces empezamos nosotros, y para nuestra primera expresión que vamos a utilizar necesitamos una fórmula para calcular la altura, y decimos nosotros: en tiro parabólico horizontal, ¿cómo calculo la altura? Aquí la tenemos en función del tiempo, lo conocemos. Por lo tanto, nuestra fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí lo tenemos. Ahí está. Nos dice que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado, y ellos dos divididos entre 2. ¿Sale? Me preguntan la distancia horizontal. Bueno, asimismo, de este formulario, la distancia horizontal es igual a la velocidad horizontal que conocemos por el tiempo. La podemos calcular. Entonces decimos nosotros que la distancia horizontal es igual a mi velocidad horizontal multiplicada por el tiempo. Con esas expresiones vamos a trabajar. Ahora bien, vemos nuestras unidades de la velocidad horizontal. Están en metros por segundo. No tenemos nada que está bien. No tenemos que hacer ninguna conversión. Y empezamos entonces con la resolución de esto. Entonces decimos nosotros: la altura va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Gravedad, recuerda, es un problema de tiro parabólico horizontal. La gravedad, ¿cómo es o qué sentido lleva? Menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicada por ¿cuánto? Por 5 segundos, ¿sí?, elevado a esto al cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿entre qué? Entre 2. Sugerencia, lo vamos a calcular en un solo cálculo. Primero elevamos al cuadrado, multiplicamos y dividimos. Dirán ustedes: oye, ¿por qué razón me va a quedar negativa la altura? Recuerda, como vimos en los fenómenos de caída libre, estos fenómenos se analizan de arriba hacia abajo, y lleva este desplazamiento o esta altura un sentido vectorial negativo. Entonces empezamos. Nos apoyamos de nuestra calculadora y decimos nosotros, ahí está, ¿qué va a ser? 5 elevado al cuadrado igual por menos 9.8 igual entre 2. Me da un resultado, ¿sí?, de 122.5. Entonces decimos nosotros menos 122.5. Analizamos o hacemos nuestro análisis vectorial, nuestro análisis de unidades. ¿Y qué va a pasar? Segundos al cuadrado, con este se van a llevar estos segundos al cuadrado para que me queden, ¿qué? Nada más metros. Y ahí tenemos menos 122.5 metros. Ahora vamos con qué nos falta. Nuestra distancia horizontal. La distancia horizontal va a ser igual a la velocidad horizontal, que nos la da el problema, por el tiempo. Todo ese tiempo, ¿verdad? Para ver cuánto avanzó. Entonces, velocidad horizontal, que son 10 metros por segundo, que multiplican a esos 5 segundos. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno,
estos segundos con estos segundos se eliminan, y tan sencillo como 10 por 5 son 50, ¿qué? 50 metros. Es lo que avanza. Entonces, si vemos nuestros resultados, acá, este que tenemos aquí y este que tenemos acá, son, ojo, una altura de 122.5 metros y un desplazamiento horizontal de 50 metros. Continuamos con el problema número 2, chicos, y dice, un proyectil es lanzado con una velocidad inicial cuya magnitud es de 400 metros por segundo y un ángulo de elevación de 35 grados. Ojo, aquí les hice un esquema donde un proyectil lleva una velocidad inicial de 400 metros por segundo y un ángulo de 35 grados. Es decir, pues parte con una velocidad inicial y se presenta la trayectoria completa de parábola, por lo tanto es un tiro parabólico oblicuo. Para este problema me dicen calcular el tiempo que dura en el aire, la altura máxima alcanzada del proyectil y el alcance horizontal del proyectil. Como datos entonces, pues ¿qué tenemos? Velocidad inicial, 400 metros por segundo. Tenemos nosotros un ángulo de 35 grados y nos preguntan tiempo en el aire, la altura máxima y la distancia horizontal. ¿Qué expresiones vamos a utilizar? Bueno, como habíamos visto, para el tiempo en el aire, si se trata de un tiro parabólico oblicuo, pues vamos a tener que calcular, ¿verdad?, nuestra velocidad horizontal, velocidad vertical en función de la velocidad inicial, tiempo en el aire, altura máxima y distancia horizontal. Vamos a retomar estas 5 formulitas. Entonces, hasta las voy a poner todas, ¿no? Nos dice aquí, fíjate bien, vamos a poner esta de este lado, y a partir de ello vamos a empezar a trabajar. Y decimos que para la velocidad horizontal, pues la velocidad horizontal va a ser igual a la velocidad inicial por horizontal, siempre si es horizontal la función coseno, por el coseno de mi ángulo. Para la velocidad vertical va a ser mi velocidad inicial por el seno del ángulo. Muy bien. Me preguntan el tiempo en el aire. Recordemos que el tiempo en el aire de acá, de este formulario, aquí va a ser igual a menos, ¿sí? ¿Qué va a ser? El doble de la velocidad vertical entre la gravedad, ¿vale? ¿Qué más me preguntan? ¿Altura máxima? La altura máxima va a ser igual a menos, nuevamente, velocidad vertical al cuadrado, ¿entre quién? El doble de la gravedad, ¿sí? ¿Y qué me falta? El tiempo en el aire. El tiempo en el aire. Ah, no, ya lo tenemos, el tiempo en el aire. ¿Qué me falta? El desplazamiento horizontal, perdón, muchachos. Desplazamiento horizontal, muy sencillo. Va a ser la velocidad horizontal por el tiempo en el aire. Ahí está, disculpa. ¿Sale? A partir de estas expresiones yo voy a trabajar mi problema. Pues, ¿qué les parece si empezamos con las velocidades horizontales y las velocidades verticales? Entonces vamos a hacerlo aquí, que se vea. Y decimos, entonces voy a empezar con la horizontal. La velocidad horizontal va a ser igual a mi velocidad inicial por el coseno del ángulo. Conocemos ambos datos. Y ahora voy con la velocidad vertical. Ahí lo tenemos. Velocidad vertical va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Sale? ¿Y qué les parece si los estudiamos de una vez? Entonces empezamos. Velocidad inicial que vale 400 metros por segundo por el coseno. ¿Cuál es el valor del ángulo? 35 grados. Ahí está. ¿Sí? Coseno de 35 grados. Y ahora vamos con la velocidad vertical. Es la misma velocidad inicial, mis 400 metros por segundo, por el seno, perdón, aguas, por el seno de 35 grados. ¿Va? Como les comentaba en el apartado de fórmulas, primero vamos a hacer la función trigonométrica y después lo multiplicamos. Entonces empezamos nosotros, tenemos nosotros acá, si gustan, me lo voy a dejar, a ver si alcanza a ver, sí, se alcanza un poquito, que van a ser coseno, borramos, ¿vale? Coseno de 35 igual, y luego ya multiplicamos por 400. Me da un resultado de 327.66. Voy a dejar dos decimales, ¿sale? Estamos hablando de velocidades, las unidades se mantienen. También serían metros por segundo. Ahora vamos con el seno. Seno de 35, ¿sale? Igual, por
400 nuevamente, ¿qué va a ser? 229.43 metros por segundo. Ya tengo velocidades verticales, ya tengo velocidades horizontales, ya puedo trabajar estas tres expresiones. Ahora voy con mi, ¿qué les parece si sacamos de una vez la altura máxima? ¿Va? Bueno, tiempo en el aire, vámonos por como ven orden de los incisos. Tiempo en el aire va a ser igual, ¿qué dijimos? Abusados, ese menos, siempre nunca se les olvide, de antemano yo les digo, ¿no? Siempre te va a dar positivo, por el valor de la gravedad. A 2 por la velocidad vertical, vamos a ponerlo así, por la velocidad vertical entre la gravedad. Ahora pasamos a sustituir, dejamos ese negativo afuera, ¿verdad? Como estorba, pero es importante ponerlo. A 2 por velocidad vertical, que son 229.43 metros por segundo. Y abajo vamos a tener nosotros la gravedad, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿va? Si estamos hablando de tiempo, pues nos van a quedar segundos. Ojo, nada más tomen en cuenta esto. Estos metros con estos metros se eliminan. El cuadrado a este segundo se lo lleva para que me queden segundos. Procedemos a hacer nuestros cálculos. Aviéntense la parte de arriba. Primero multiplicamos y luego lo dividimos. ¿Qué vamos a tener nosotros? Aquí lo tenemos. 229.43 igual por 2. Y lo dividimos entre 9.8. Nos da un resultado, ahí tenemos, de, ahí está, 46.82, que son segundos. Ese es mi tiempo en el aire. Ahora vamos con la altura máxima. La altura máxima es igual, ¿qué dijimos? Otra vez un menos para poder ahí hacer nuestras análisis de unidades. Velocidad vertical al cuadrado entre 2 por la gravedad. Procedemos a sustituir. ¿Qué vamos a tener ahí arriba? Velocidad vertical, mis 229.43 metros por segundo, los elevamos al cuadrado, y esto, ¿sí?, se va a dividir entre 2 por menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es menos, Recomendación: podemos de una vez elevar este al cuadrado y luego lo dividimos entre el doble. Va a ser, entonces tenemos 229.43, ¿sí? 229.43 al cuadrado, igual, entre, pueden poner un paréntesis, ¿sí?, entre 2 por 9.8. No lo pongo en negativo porque ya sabemos que se va a igualar. ¿Cuánto nos da? 2685.61, ¿sale? 2685.61. Hacemos nuestro análisis dimensional. Altura me deben de quedar metros, segundos al cuadrado se eliminan, metros quedarían al cuadrado, pero este se lo llevaría y me quedaría uno acá arriba, y los segundos al cuadrado con ellos se van, ¿vale? Para que me queden metros. Ahora bien, ¿qué nos falta? Pues vámonos con la distancia horizontal. Todavía nos falta saber cuánto avanzó. Distancia horizontal va a ser igual a la velocidad horizontal que te la da el problema, recuerden, por el tiempo en el aire, que fue el que calculamos. ¿Estamos? Entonces tenemos en nuestro tiempo en el aire y velocidad horizontal que vale, ¿cuánto? Esta que tenemos acá, la velocidad horizontal, mis 327.66 metros por segundo por el tiempo en el aire. ¿Cuánto vale? 46.82 segundos. Segundos y segundos se eliminan de una vez para que me quede metros, mi distancia horizontal. Distancia horizontal va a ser igual, ahí lo tenemos, ¿qué va a ser? Son 327.66 por 46.82, ¿va? Ahí está, igual, me da una distancia horizontal de 15.341.04, agarré dos decimales, que son metros. Entonces, por lo tanto, si analizamos nuestro problemita, viendo nuestros resultados, ahí va, ¿qué nos va a quedar? Bueno, un avance horizontal de 15.341.04,
lo que avanzó, una altura máxima de 2685.61, todo lo que subió hasta este punto. Tiempo en el aire, 46.82 segundos, lo que dura todo su tiempo en el aire. Una velocidad vertical de 229.43 y una velocidad horizontal de 327.66. Ahí tenemos un ejemplo de tiro parabólico oblicuo. Seguimos con el problema número 3, que nos dice lo siguiente. Dice, calcula el ángulo de elevación con el cual debe de ser lanzado un proyectil que parte con una velocidad cuya magnitud es de 350 metros para batir un blanco situado al mismo nivel, ¿sí? El mismo nivel que el arma y a 4000 metros de distancia. Es decir, van a disparar un proyectil, muchachos. Nos están dando la velocidad inicial. En este caso, fíjate, te están dando la distancia horizontal, pero sin embargo desconocemos el ángulo. Es un caso muy peculiar, ya que es parte del tiro parabólico oblicuo, pero sin embargo, en este caso nos están preguntando el ángulo. Si recordamos de nuestro formulario, yo les había dicho que te podían preguntar también el ángulo. Y este dicho ángulo, esta expresión está en función de ¿qué? Distancia horizontal y vertical, que si vemos acá en nuestro problema, pues me la están dando, ¿verdad? La distancia horizontal y me están dando la velocidad inicial. Entonces vamos a traernos esa expresión para acá. Dicha expresión nos dice lo siguiente. Dice, fíjate, yo la pongo de esta manera, como les decía, en la bibliografía pueden encontrar diferentes estrategias, pero es la misma expresión. Por lo tanto, dice lo siguiente. Dice que el ángulo de inclinación va a ser igual. Yo la pongo de esta manera. Menos, ¿sí? Fíjate bien. El seno inverso ¿de quién? De lo siguiente, que se va a multiplicar por la distancia horizontal por la gravedad entre la velocidad inicial al cuadrado, todo eso, y a su vez todo esto que tengamos acá lo vamos a dividir entre 2. Ahí lo tenemos, ¿va? Entonces, a partir de estos datos vamos a sustituir. Lo vamos a hacer por partes y van a ver que es una manera muy sencilla de poder calcular el ángulo de inclinación. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, decimos nosotros que el ángulo va a ser igual a menos, ¿sí? Lo voy a volver a escribir, al seno inverso, ¿sí? Que va a multiplicar arriba a mi distancia horizontal por la gravedad entre la velocidad inicial al cuadrado. Todo eso lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre 2. Va a estar muy sencillo porque si seguimos los siguientes pasos lo vamos a hacer muy fácil. Entonces decimos nosotros, va. Ángulo va a ser igual, menos. Ahorita a ese seno no le vamos a hacer nada. Al seno inverso. Vamos a ver qué nos da dentro. Distancia horizontal, me dice que son 4000 metros que multiplican a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado entre la velocidad inicial al cuadrado, que son, ¿cuánto es mi velocidad inicial al cuadrado? Mis 350 metros por segundo. Hay que elevarlos al cuadrado, no se olviden de eso. Cerramos aquí y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Vámonos por partes. ¿Qué les parece? Si en un inicio vuelvo a escribir esto, es cierto, es medio tedioso estar escribe los signos negativos y volver a repetir eso, pero recuerden que paso por paso todo nos debe de dar, ¿va? Entonces vamos a tener, ¿qué les parece si una vez multiplicamos esto y decimos nosotros qué van a ser? 4000 por menos 9.8. Nos da un resultado de menos 39.200. ¿Sí? Ahí arriba. En este caso, pues si se fijan, lo voy a hacer por partes o de una vez hacemos el análisis dimensional. Nos lo aventamos para que vean qué nos da. Ya nada más escribimos puros números. Ojo, si es un ángulo, pues se deben de eliminar nuestras unidades que están ahí. Y si se dan cuenta, en este caso, pues ¿qué va a pasar? Fíjense bien. Metro por metro, metro cuadrado. Pero cuando se le ve este aquí al cuadrado, pues adiós. Se van todos. Al igual, mis segundos cuadrados con este al cuadrado. Y así vemos que corresponde a mi análisis dimensional para el resultado de que me dé un resultado de un ángulo. Tenemos entonces la multiplicación 39.200.
Vamos a ver ahora qué nos da el resultado de elevar 350 al cuadrado, es decir, lo que va aquí abajo. Entonces tenemos 350 al cuadrado, me da 122.500. 122.500. Vamos por partes. No se me olviden que de todas maneras todo lo que me dé ahí arriba se va a dividir entre 2. Entonces seguimos nosotros, si quieren, de este lado. El valor del ángulo va a ser igual al seno inverso, ¿sí? ¿De quién? Vamos a hacer esta división. Entonces tenemos nosotros, ojo, ¿sí? Ahí está, que va a ser menos 39.200, ¿sí? Entre 122.500, ¿sí? Ahí está, igual, menos 0.32, de menos 0.32. Dicho valor, no se olviden que eso lo vamos a dividir entre 2. Vámonos por partes. Ángulo. Y vamos a decir que vamos a sacar el shift seno de ¿qué? De menos 0.32. ¿Cuánto nos da? Menos 18.66. Lo voy a dejar así. Y esto se va a dividir entre 2 para que nos dé un valor de ¿cuánto? Ah, que se me olvidaba, acuérdenme, el negativo. Ya en este momento, menos por menos, me va a dar más. ¿Estamos? Por lo tanto, vamos a tener nosotros menos 10 y, bueno, ya no menos 18, sabemos que nos va a dar negativo. Simplemente tenemos a tener 18.66 entre 2. 18.66 entre 2. Igual, 9.33. O bien, si apretamos la letra de grados, ¿sí? Ahí lo tenemos. 9 grados y lo dejamos con el otro nada más. 19 minutos. Ahí está, ¿vale? Y tenemos nuestro resultado de nuestro ángulo de inclinación. Entonces quiere decir que para que ese cohete, para que tenga un desplazamiento de 4.000 metros con una velocidad inicial de 350 metros por segundo, debe de tener un ángulo de ¿cuánto? De 9.33 para dar en esa diana que está ahí colocada.